Muy buenas amigos, hoy estamos en nuestro barrio de Chengdu y lo que veis aquí es una escena bastante habitual de la China en desarrollo, donde no pocas mujeres se encargan de trabajos del sector de la construcción. Como podéis ver, lo que están haciendo es transportar el escombro de una obra al camión y para ello no utilizan más que su fuerza de trabajo y esa especie de mochila cesto con un bastón en forma de T que sirve para apoyar el peso sobre él mientras se carga o se descarga. Esta herramienta de trabajo tradicional se llama Pei Lou y proviene de las provincias de Hunan y Sichuan. Originalmente se usaba como utensilio de carga en zonas montañosas y suele estar hecha de corteza de bambú, como estas del vídeo. Pero también las hay de mimbre y otras plantas y existen diferentes variantes en función de si se usan para transportar niños, ropa, leña, forraje, maíz, mijo, arroz, etc. Lo normal es que estas mujeres vivan en los barracones que se montan junto a las áreas de construcción, aunque también pueden compartir una pequeña vivienda para dedicarse a obras de remodelación. Este es el caso de las obreras de nuestro vídeo, quienes se han pasado todo el día yendo y viniendo del 11º piso, en el que se está llevando a cabo una chapuza muy habitual consistente en ampliar el último piso con parte de la azotea, que en principio es un espacio comunal. Igual que las protagonistas de nuestro vídeo, la mayoría de mujeres obreras vienen del campo y buena parte de ellas llegan junto con sus maridos, sus familiares o sus amigos. Naturalmente, entre ellas también hay muchas madres, las cuales suelen dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos e incluso las hay que se los traen consigo, compaginando trabajos demoledores y maternidad. Según un informe chino de finales de 2013, las mujeres suponen un 10,18% del total de trabajadores de la construcción. Pero me da la sensación de que a ellas les da un poco de vergüenza que se las vea o se las grabe en una faena asociada a los hombres. Desde luego, el trabajo es muy duro, pero a cambio pueden cobrar unos 15 euros por cada hora, lo cual seguirían siendo hasta 5 menos que los pagados a los hombres, aunque no está nada mal en comparación con lo que se gana en el campo. No sé a vosotros, pero a mí todo esto me da que pensar. Por un lado, no me parece justo que se pague menos a las mujeres por su trabajo, pero tampoco me parece mal que se animen a aceptar empleos en este sector. Creo que ver a las mujeres trabajando en este tipo de profesiones, tradicionalmente masculinas, es tan sano como ver a los hombres dedicándose al cuidado de los niños. Hay quienes piensan que esta faceta de las mujeres chinas como trabajadoras que no le tienen miedo a nada viene de la época de Mao, quien ya sabemos que cometió errores graves, aunque también es cierto que hizo mucho por liberar a la mujer de las cadenas de la sociedad feudal. Fuera como fuese, de lo que sí estoy seguro es de que siento un gran respeto por estas obreras y por su modo de vida. A lo mejor en unos años apenas quedan mujeres en este sector, pero las que sigan hasta entonces no deberían sentir vergüenza por lo que hacen, sino todo lo contrario. Eso es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y si queréis ver más curiosidades de la sociedad china, no olvidéis darme un me gusta y suscribiros al canal. Mucha suerte y hasta pronto.